Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su programa en el mes de concientización de la violencia doméstica. Mi nombre es Crisia Godínez. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y en presencia de nuestra invitada, la abogada Marisol Angulo. Ella es abogada de inmigración con oficina principal en Phoenix, Arizona. Es hija fronteriza y de trabajadores agrícolas. Ofrece sus servicios en inglés y en español y tiene una colaboración con el Consulado de México en Yuma. Ella está especializada en peticiones familiares, litigios o defensores de deportaciones y a su vez visas humanitarias como lo son la U-Visa y la visa VAWA, que más al ratito vamos a hablar un poquito más acerca de ellas, para personas de víctimas de algún crimen o violencia doméstica dentro de los Estados Unidos. Y con esta pequeña introducción, pues bienvenida Marisol, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a ser parte de esta gran labor para apoyar a víctimas. Sí, claro que sí, con esta tipo de información para que tengan todas las personas, aquellas que están interesadas en este tema, de parte de darle las herramientas para temas de inmigración. Así es. Vamos a comenzar entonces. Platícanos, Marisol, un poquito de los servicios que ofrece a través del Consulado de México en Yuma para las comunidades del condado de Yuma. Como abogada de inmigración, colaboro con el Consulado Mexicano en la área de inmigración. Aquí en Yuma, con el Consulado Mexicano en Yuma, lo que hacemos es una colaboración para tratar de apoyar a víctimas, principalmente a víctimas que se acercan al consulado, que ocupan recursos económicos, ocupan una orientación legal en la área de inmigración, especialmente cuando son víctimas. Entonces ya se acercan con el consulado y el consulado, yo vengo a Yuma cada mes y medio y puedo yo directamente ofrecer servicios aquí para apoyar en lo que se puede, ya sea asesorar su caso migratorio o poderlas apoyar orientándolas o orientándolos para definir qué decisiones quieren tomar. Perfecto. Y hablando de ese estatus migratorio o de los de la ayuda de estos servicios que se ofrece, ¿qué tipo de visas existen para las víctimas y las personas sobrevivientes de la violencia doméstica? Hay lo que se llaman visas humanitarias, y dentro de estas visas humanitarias es donde están las visas US, visas VAWA y visas TES, que son visas para tráfico de personas. Visas US son las visas VAWA en específico son para víctimas de violencia doméstica, específico a personas que están casados con residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos que han sufrido violencia doméstica dentro de Estados Unidos. Esas claramente entrarían a lo que es una asesoría de VAWA, pero como vemos de víctimas de todos sabores y colores, hay personas que no entran dentro de VAWA, tal vez porque el agresor no tiene estatus, tal vez no están casados, es un cónyuge, es una pareja nada más. Entonces, cuando no podemos explorar VAWA por alguna razón, entonces tratamos de calificarlos para un visa U, que es una visa un poco más amplia, incluye víctimas de violencia doméstica también, pero incluye como víctimas de asalto a mano armada, o sea, víctimas en un contexto más amplio. Grande. Sí, entonces, pero víctimas de violencia doméstica entran también por ahí por visas U. Esa es la diferencia, que visas U son visas más amplias, son víctimas no nada más de violencia doméstica, y visa VAWA es específico a víctimas de violencia doméstica que sufrieron violencia doméstica a través de un cónyuge o un esposo o esposa, madre o padre o hijo mayor de 21 años, residente o ciudadano. ¿Y me los podrás platicar un poquito más acerca de los requisitos de cada una, ya sea si alguien quiere aplicar para una U-Visa o aplicar para una visa VAWA, qué es lo que tienen que tomar en cuenta ellos? Así como lo comentabas ahorita, que a lo mejor uno de los cónyuges no tiene el estatus, ¿qué otros requisitos se necesitan? Vamos a hablar de VAWA primero. VAWA requiere los elementos que sea el agresor tiene estatus, en ese caso es el padre o mamá residente o ciudadano que está agrediendo a un hijo. Un hijo mayor de 21 años, residente o ciudadano, también puede ser un agresor, o lo que es más comúnmente, que es usualmente esposo o esposa residente o ciudadano. Entonces se tiene que comprobar el estatus, se tiene que comprobar la relación hacia la víctima, ya sea el acta de matrimonio. Entonces, para comprobar un VAWA, se tiene que comprobar esos elementos y que hubiera existido violencia doméstica dentro de Estados Unidos.
En términos de cómo documentar violencia doméstica, el VAWA siempre va a preferir que existan reportes de policía, pero no son requisitos formales. Entonces, si no existe un reporte de policía, hay veces que víctimas pueden comprobar la violencia doméstica a través de una orden de protección, por ejemplo, para comprobar violencia doméstica. Pero en sí, en las dos zonas, se tiene que comprobar que existió este crimen. Pero VAWA es un poquito más amplio en términos de qué documentación comprobar. En visa U, del otro lado, la visa U requiere una certificación de una agencia policial, es decir, requiere un reporte de policía. La visa U va a requerir una firma o una certificación para visa U, ya sea del departamento de policía, ya sea de un fiscal, si llegó a ser un caso que fue acusado formalmente en una corte, o también un juez puede hacer una certificación. Tratamos primero de obtener una certificación con la policía porque tiende a ser un poco más fácil, pero eso es lo que la visa U es diferente, es que requiere esa firma de la policía o del fiscal o del juez, requiere que ellos firmen y afirmen que la víctima fue víctima dentro de un crimen clasificado, en este caso violencia doméstica, y que la víctima ha ayudado en el proceso. Entonces ahí es donde a veces visa U es difícil porque a veces ordenamos esos reportes y en los reportes dice que la víctima no quiso apoyar. Entonces son cosas que son muy importantes considerar como víctimas, es siempre tratar de seguir, hacer esos reportes y cooperar con la investigación porque entonces ya se abre esta oportunidad para una visa U si es que no podemos llegar a un VAWA. Claro, y lo más importante es que muchas veces existe el miedo, si una persona a lo mejor no tiene algún estatus legal migratorio, no quiere denunciar a la persona o no quiere hablar acerca de los hechos. En este caso, Marisol, platícanos un poquito, si esta persona, si la víctima no tiene un estatus legal dentro del país, puede ser deportado, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se puede manejar su situación? Es muy importante saber, y qué bueno que haces esa pregunta, es porque las visas VAWAs y visas US y visas TES son las únicas visas en lo que es la zona de inmigración que son consideradas confidenciales. Es decir, si ustedes aplican con migración, su agresor no va a saber nunca que usted solicitó esa visa. Incluso migración nunca manda cartas directamente a la casa porque muchas víctimas siguen viviendo con sus agresores. Claro. ¿Qué tal si el agresor en un VAWA es el padre? ¿Qué tal si el agresor en un VAWA es un hijo mayor de 21 años que tiene un problema con drogas y está maltratando el hogar? Entonces, migración nunca va a exponer la salud de las víctimas. Entonces, sí existen protecciones para víctimas. En este caso, número 1, que las aplicaciones son 100% confidencial. Migración no entra en el análisis de que si una persona es deportable, sí es una cuestión que tienen que asesorar para determinar el beneficio. Por ejemplo, en VAWA es un permiso de trabajo, visa U es un permiso de trabajo. Entonces, para llegar a la siguiente cuestión de residencia permanente y elegibilidad de un aplicante, entonces tienen que entrar a ese análisis si la persona es admisible o no admisible, si ocupa algún perdón que se tiene que curar. Entonces, esas son las cuestiones que por eso ellos hacen esas preguntas, pero en términos que esta aplicación genere un riesgo más, no. Perfecto, muchas gracias por aclararnos eso. Y también el proceso es muy tardado, lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos es el tiempo que deberían de considerar para esto? Y si dentro de este proceso la persona afectada puede ser deportada o deportada. Ok, en primer lugar, el proceso depende de la visa que uno explore. Visa VAWAs ahorita se están tardando como 2 años a 2 años y 3 meses. Y de ahí, si se pide el VAWA primero, entonces esa residencia, si el aplicante es elegible, puede hacerlo o al mismo tiempo o someterlo inmediatamente en cuanto el VAWA se apruebe. No todos los VAWAs van a calificar para esa residencia permanente, entonces por eso es muy importante que consigan un abogado, porque yo, por ejemplo, tengo clientes que son VAWAs y visas US.
Porque el visa U, aunque es más tardado, visas U ahorita se está tardando entre 5 a 6 años mínimo, pero ese camino a esa residencia bajo visa U es mucho más directo y más fácil, se puede decir, porque el perdón bajo la visa U es un poco más amplio que los perdones disponibles por VAWA. Entonces, hay clientes y por eso quieren acercarse al consulado mexicano, tal vez que se acercaran con un abogado para determinar qué es la mejor opción. Y hay veces si optamos por hacer el VAWA y visa U, si existe un reporte de policía, porque a lo mejor el VAWA solamente nos va a conseguir un permiso. Y así pueden ellas trabajar mientras esperan el tiempo de la visa U para entonces ya poder arreglar la residencia. O sea, mientras está el proceso, diferentes, dependiendo del caso, obviamente, pueden ellas trabajar durante ese proceso. Tienen que esperar a que la migración decida. Okay. So en VAWA va a ser como 2 años, en visa U va a ser como 5 a 6 años, al menos de que les den la acción diferida bajo visa U. Entonces ya si migración los pone en estatus de acción diferida, entonces ya les ofrecen un permiso de trabajo temporal mientras terminan de esperar. Pero sí tienen que esperar a que inmigración apruebe. Cuando dices estatus de acción diferida, ¿a qué te refieres con eso? Acción diferida es como un estatus de protección temporal donde inmigración dice, ¿sabes qué? Este caso es un caso que probablemente vamos a aprobar como en visa U. Tienen ellos solamente un cierto número de visas que pueden dar por año y muchos años se llenan y por eso está la espera. Entonces hay veces ellos siguen revisando casos y dicen, wow, este caso sí lo queremos aprobar pero no tenemos una visa, so vamos a ponerlo en una línea para visas y les vamos a dar la acción diferida mientras para que puedan trabajar y ya esos van a un camino hacia una aprobación, pero no pueden aprobar hasta que tengan una visa disponible. Entonces más o menos, ¿cuál es la probabilidad que existe de obtener una visa de esta, ya sea una U-Visa o una visa VAWA? Pues lo que yo le digo a los clientes es en visa U es fácil, se puede decir, porque como la visa U requiere esa certificación de la policía, usualmente cuando conseguimos esa firma, porque es requisito en la visa U, es una buena indicación que la policía básicamente apoya a esta víctima a proceder con su visa U y ya yo les puedo decir que es muy probable que esa visa U va a llegar a ser aprobado porque tenemos la certificación y no todo el tiempo nos las da. En VAWA va a depender mucho de poder comprobar la violencia, especialmente en los casos con víctimas que no reportan y por eso quiero armar a todas las víctimas de valor de reportar, claro. Porque esa es la única manera o la manera más fácil para comprobar que existe violencia doméstica en el hogar. Entonces, aunque la policía al final no haga nada, queda ese récord ahí. Entonces, siempre va a existir una alegación de violencia doméstica, aunque las víctimas piensen que la policía no les importa o que la policía no los apoya, que quede ese récord ahí, porque si al final deciden avanzar con un VAWA, esos reportes nos sirven, como también esos procedimientos de órdenes de protección nos sirven para comprobar. En VAWA tenemos que ser más creativos y directos en encontrar esa evidencia porque es más amplio. Claro. ¿Y qué pasa si dentro de este caso existen menores de edad? Hay hijos, hay a lo mejor sobrinos, a lo mejor nietos, pero ¿qué pasa si se involucran menores de edad? En VAWA, todo hijo menor de 21 años va a entrar como una adicional a ese VAWA principal. Y similarmente en visa U, cuando un hijo está presente o si la policía llega a firmar una certificación para mamá, vamos a suponer, y los hijos son menores de edad, o si los hijos no tienen estatus, entonces los hijos entran como dependientes a esa misma visa U de mamá. Y los menores de edad son considerados menores de edad hasta los 21. Lo que importa en esos casos, en casos de visas U, es esa firma de la policía. Hay víctimas, por ejemplo, de visas U, que las víctimas son menores. A veces son los hijos que sufren principal la violencia doméstica. Cuando el víctima es un menor de edad, entonces el principal víctima es el menor o la menor. Papás entran a ser dependientes de esa visa U y hermanos también entran, si los hermanos son menores de 21 años, a esa visa U. Muy importante, en cualquier de las dos visas, el agresor no entra. Si el agresor es el padre, por ejemplo, entonces el padre no puede recibir
un beneficio de esa situación. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por traernos este tema, estas respuestas y esta información tan importante a la mesa que muchas veces la desconocemos totalmente o por el miedo de no saber, de no tener la información con nosotros, pues no accionamos. Entonces, pues es una nuestros objetivos principales es informar a la gente, informar a las víctimas de violencia doméstica, que pues uno que se informan y otro que accionan, así como lo mencionaste hace ratito, Marisol, de denunciar, de hacer algo, de accionar para poder ayudarles después con algo como esto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar al tema? Y no solamente que no perder la fe, que uno mismo decide cuándo decir ya, y la violencia familiar no solamente es física, existe mucha violencia emocional, hay violencia económica. Entonces, violencia doméstica es un término amplio, pero es significativamente algo que es diferente a nada más rebeldía. Por ejemplo, le digo a los padres, si su hijo no quiere hacer la tarea, eso no lo hace un agresor, claro. Eso nada más lo hace un niño normal. Pero hay hijos que de repente sí se comportan de una manera mucho más violenta. Por ejemplo, a veces se involucran con amistades que no son, los empiezan a sonsacar, a veces empiezan a explorar con drogas o en alcoholismo, que los hace un poco más agresivos, y eso ya estamos entrando a un diferente camino del que es posible de violencia doméstica. Y yo sé que es horrible pensar que un hijo vaya a violentar la casa, pero pasa, como dicen, hasta en las mejores familias. Claro. Entonces, violencia doméstica es amplio, y no porque no le pegaron físicamente quiere decir que no sufren violencia doméstica. Así es una línea muy delgada, y como lo podemos enfrentar es con información. Y pues es lo principal que estamos dando. ¿Dónde te podemos encontrar, Marisol, de nueva cuenta? O cómo pueden saber más información. Si eres víctima, si crees que eres víctima de violencia doméstica, yo te voy a aconsejar que te acerques al consulado mexicano, porque ellos pueden apoyarte en conectarte conmigo gratis, y para que no tengan que pagar una consulta. Y si no, pueden directamente acercarse a mi oficina. Estoy en Facebook como Ángulo Legal, estoy en mi página web, o pueden llamarnos por teléfono. Perfecto, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí, por toda la buena información y valiosa información que nos han depositado y nos pusiste aquí en la mesa, Marisol. Gracias de nueva cuenta, y bueno, gracias a ustedes por conectarse, por vernos y por también estar aquí con nosotros.